Hola chicos, bienvenidos a Mafikun. Hoy vamos a hacer un problema de dinámica del movimiento circular, concretamente un caso que se conoce como el péndulo cónico. ¿Qué quiere decir exactamente? Nada, si cogéis un objeto y lo atáis, por ejemplo, de una cuerda, lo ponéis en vertical, si lo hacéis girar de esta forma, veis que en realidad el objeto describe una órbita circular en el plano horizontal que crea un péndulo, ¿de acuerdo? O sea, un péndulo, digo, un cono, en forma de cono, ¿lo veis? Esto que tengo en la mano es lo que llamamos péndulo cónico, ¿de acuerdo? El objeto describe un movimiento circular en el plano horizontal, ¿sí? Bueno, una vez claro lo que es un péndulo cónico, vamos a ver un poco qué fuerzas actúan sobre él, ¿vale? Unos segundos y comenzamos. Bueno, ya estamos aquí. Fijaros, el problema que nos plantea es el siguiente. Imagina que tenemos un objeto de 50 gramos de masa colgado de una cuerda y lo hacemos girar describiendo lo que llamamos un péndulo cónico, ¿de acuerdo? Nos preguntan, ¿qué nos preguntan? Nos preguntan qué velocidad lleva ese objeto y cuál es la tensión de la cuerda, sabiendo que el ángulo que forma la cuerda con la vertical son 30 grados y que la cuerda mide 30 centímetros. Tened en cuenta que cuanto más rápido gire el péndulo cónico, más grande será el ángulo que se separará de la vertical, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos este problema? Pues como siempre, tenemos que dibujar todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. Empezamos fijándonos en el objeto y ¿qué tenemos? Como siempre tenemos el peso. El peso es un vector, una fuerza que es perpendicular al suelo. Vale, la segunda fuerza que actúa sobre este objeto es la tensión. La tensión a través de la cuerda. Vale, tenemos estas dos fuerzas. Bien, a continuación tenemos que hacer un eje de coordenadas. Yo recomiendo que el eje de coordenadas lo hagáis siempre hacer coincidir uno de los ejes, por ejemplo el eje X, con el radio de curvatura. ¿Por qué? Porque esa es la dirección y el sentido en el que se transmite la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta siempre va dirigida hacia el centro del círculo. Por lo tanto, es conveniente que uno de los ejes coincida con esa dirección. Bueno, o sea, hacemos el eje de coordenadas, por ejemplo, así, y una vez tenemos los dos ejes, os fijáis que la tensión es una fuerza que no está situada ni encima del eje X ni encima del eje Y. Cuando os ocurra esto, es conveniente descomponerla en dos. Es decir, tenéis que separarla en la componente X y la componente Y. Vale, ahora ya tenemos todas las fuerzas sobre los ejes. Esto nos viene muy bien a la hora de aplicar la segunda ley de Newton. Porque fijaros, nos fijamos ahora en el dibujo. Si empezamos, por ejemplo, con el eje X, vamos a hacer la segunda ley de Newton, pero en cada eje. Fijaos, el eje X, la única fuerza que está actuando es la T sub X, o sea, una de las componentes de la tensión. ¿Veis? Y va hacia el centro, o sea, que está actuando de fuerza centrípeta. Y esto será igual a la masa por la aceleración centrípeta, ¿vale? Fijaros luego que en el eje Y, ¿qué ocurre? En el eje Y tenemos dos fuerzas, tenemos el peso y tenemos la T sub I. Pero como el objeto está siempre a la misma altura, es decir, no está ni acelerando hacia arriba ni hacia abajo, significa que esas dos fuerzas son iguales, están compensadas. Por lo tanto, podéis asegurar que la T sub I será igual al peso. Vale, aquí tenemos ya un par de ecuaciones que nos van a servir para encontrar lo que nos pide en el problema. Fijaros que la T sub X y la T sub I las podéis relacionar con la tensión y con el ángulo que forma con la vertical. Si os fijáis en este triángulo que estoy marcando yo ahora, observad que, por ejemplo, la T sub X, que es el vector que hay aquí abajo, si os fijáis en el triángulo, es el cateto opuesto al ángulo, ¿lo veis? Si es el cateto opuesto, es decir que es igual a T por el seno del ángulo, ¿de acuerdo? Y lo mismo para la T sub I. La T sub I sería el cateto contiguo. Por lo tanto, la T sub I la podéis expresar como T por el coseno, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta estos cambios, si venís a las ecuaciones de antes, podéis sustituir esos valores. O sea, T sub X sería T por el seno, y esto es igual a M por la centrípeta. Recordad que la centrípeta la podéis expresar como la velocidad al cuadrado partido entre el radio, ¿sí? Y aquí abajo, en vez de poner T sub I, podéis poner T por el coseno, ¿de acuerdo? T por el coseno será igual a mg. Muy bien.
tenemos nuestro sistema, pero fijaros que ahora, una de las preguntas que nos hacían era la velocidad. Fijaros, de esta ecuación que queda aquí, podemos encontrar la tensión. Fijaros que la tensión la podemos encontrar desde esta expresión. Vamos a sustituir, fijaros, tensión es igual. ¿Cuánto vale alfa? Vale 30 grados. Sería por el coseno de 30. Esto es igual a ¿qué? A la masa del objeto, que son 50 gramos. Hay que ponerlo en kilogramos, ¿de acuerdo? Habría que dividir entre 1000, serían 0,05, ¿no? Para no equivocarnos, hacemos bien la calculadora, 50 dividido entre 1000, exactamente, 0,05. Estos serían los kilogramos, y luego la gravedad es 9,8. ¿Vale? Multiplicáis este número por 9,8 y lo dividís entre el coseno de 30. O sea, 0,05 por 9,8 entre el coseno de 30. ¿Vale? Y esto me da 9,8 por 0,05 y esto dividido entre el coseno de 30 me sale 0,56 newtons, ¿de acuerdo? 0,56 newtons. Muy bien, ya tenemos la tensión. Bueno, ahora nos quedaría calcular la velocidad. Bueno, como ya tenemos calculada la tensión, vamos a la otra expresión, la de t por el seno, y de ahí podemos despejar la velocidad. Fijaros, ponemos, esta ecuación sería tensión por el seno, la tensión ya la sabemos, sería 0,56 por el seno de 30, ¿de acuerdo? Esto sería igual a la masa del objeto, que son 0,05, la velocidad al cuadrado, que es lo que nos queremos saber, es la incógnita, y cuidado, el radio no lo habíamos calculado, lo hemos dejado para el final. Fijaros, el radio, que es la distancia que va desde el objeto hasta el centro del círculo, no lo tenemos calculado, pero lo podemos calcular, porque la longitud de la cuerda son 30 centímetros, ¿no? Entonces, si vosotros aplicáis el seno de 30, ¿verdad que el seno de 30 será el cateto opuesto, que es el radio, partido entre la hipotenusa, que son 30 centímetros. Esto significa que el radio serán 30 por el seno de 30. El seno de 30 es un medio, o sea que estos son 15 centímetros. O sea, en metros serían 0,15, ¿de acuerdo? Pues ya tenemos esta ecuación y de aquí tenemos que despejar la velocidad. Venga, 0,56 por el seno de 30 me da justamente la mitad, ¿no? Me da 0,28. Venga, esto serían 0,28. Igual, aquí tenemos 0,05 dividido entre 0,15. Esto me da 0,3 periódico por la velocidad al cuadrado. Bueno, y ya para terminar, la velocidad sería la raíz cuadrada de 0,28 entre 0,3 periódico. ¿Me queda esto? 0,28 dividido entre 0,3 y tengo que hacer la raíz cuadrada. Y esto me queda 0,92. ¿Vale? Pues 0,92 metros por segundo. Es decir, esta es la velocidad a la que está girando el péndulo cónico. De esta forma, el ángulo sería de 30 grados. Bueno, pues esto es todo. Espero haberos ayudado y que lo hayáis entendido. Un saludo y nos vemos en el siguiente problema.